Perfecto. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su tiempo. Para nosotros es un agrado tenerlos acá en este taller online. Mi nombre es Pamela Morales, soy representante de Solvo. Y antes para contarles un poquito de qué es Solvo, así ya me ubican un poquito mejor. En Solvo nosotros brindamos apoyo a distintas instituciones a través de asesoría e implementación de herramientas educativas para distintos países en Centroamérica y trabajamos de la mano con marcas reconocidas y buscamos agregar valor en su entorno educativo. Somos partners oficiales de Proctorizer y aquí nos acompaña Mónica y les voy a contar un poquito qué es Proctorizer. Proctorizer es la herramienta de Proctoring número 1 en Latinoamérica. Esta es una herramienta de supervisión remota de exámenes en línea. Esta asegura la integridad académica de sus programas de estudio, ayuda a autenticar la identidad de los estudiantes y ayuda a proteger el contenido de sus exámenes. Todo esto con el fin de crear un ambiente digital seguro. Entonces creo que cuando estuve platicando con todos los participantes, la mayoría son profesores, entonces, creo que esta es una herramienta bastante funcional para ustedes porque creo que estamos luchando con el entorno digital, cómo adaptarnos hoy en día en Latinoamérica y Centroamérica principalmente. Ha costado un poquito, entonces aquí nos vamos a enfocar en este taller para poderlos ayudar un poco más y darles las herramientas necesarias y guiarlos un poquito más. Para iniciar, hoy nos acompañará Miguel Morales. Él es doctor en Ingeniería de la Información y del Conocimiento de la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y posee una maestría en Dirección y Producción de e-Learning por la Universidad Carlos III de Madrid. Él es consultor internacional en temas de tecnología y desarrollador de proyectos digitales. Entonces, bienvenido, Miguel. Luego le vamos a conceder la palabra. ¿Y qué vamos a conversar durante este taller? Vamos a explicar principalmente cuáles son las ventajas y desafíos de evaluar en línea. Vamos a conversar también cómo es el panorama general del tipo de evaluaciones que existen hoy en día. Y también, como todos sabemos, hay varias herramientas que se utilizan. Entonces vamos a abordar algunas y de eso mismo, por último, vamos a tener un ejemplo de cómo utilizar estas herramientas. Ustedes siéntanse libres en confianza de poder hacer todas las preguntas que consideren necesarias. Puede ser a través del chat o pueden levantar la manita acá en Zoom. No sé si por el momento alguien tiene alguna duda o podemos iniciar. Ahí veo que hay unas personas ya nos están saludando desde ahí. Y le concedo la palabra a Miguel Morales. Voy a dejar de compartir. Perfecto, muchísimas gracias, Pamela, Mónica, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Miguel Morales. Ya veo que tengo ahí algunas personas ya conectadas, pues sean bienvenidos. Veo a Raquel Custodio, Evelyn, Diana, Luis Pedro, de ahí me salen muchas Pamelas, seguramente van a actualizar su nombre para que podamos conocerlas por persona y nombre. José Luis, también de Business School, Juana Cobox, Jacqueline Morales, todos sean bienvenidos, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Morales y voy a compartir el día de hoy un tema muy interesante, muy apasionante, como lo es el tema de la evaluación en línea. Entonces, me invitaron de parte de Solvo, de parte de Proctorizer, para que pueda compartir la perspectiva docente, académica, administrativa de este tema que es la parte de evaluación en línea. Entonces, quisiera iniciar mi presentación agradeciendo nuevamente la invitación. Yo me dedico desde hace mucho tiempo en el tema de educación digital y para mí es un placer poder compartir cada vez que podamos en este tipo de espacios, ¿no? Quisiera compartirles antes que nada la agenda del taller, de conferencia, webinar, como le estamos denominando el día de hoy. Por temas de tiempo se hace un poquito complejo la parte de la dinámica, la parte interactiva, pero buscaré en la medida del posible poder conocer la perspectiva de ustedes y poder complementarla de alguna forma
con los temas o los diferentes temas que vamos a abordar el día de hoy. Ahí les muestro una imagen, a veces la expectativa no es lo mismo que la realidad, entonces ahí tenemos claro eso y quisiera antes de empezar el seminario pues hablar de la agenda del día de hoy. Vamos a ponernos en contexto cuando hablamos de educación digital, cuando hablamos de evaluación en línea y me voy a enfocar principalmente en cómo puedo adaptar mi evaluación que es tradicional a una evaluación virtual, que es el contexto donde nosotros actualmente nos estamos desarrollando. También vamos a hablar de cuáles son las claves para la evaluación en línea efectiva y vamos a ver de una forma muy general, como les menciono, por temas de tiempo es complejo, pero seguramente vamos a planificar alguna otra serie de talleres ya más específicos en cuanto a las herramientas. Vamos a hablar cuáles son las herramientas más recomendables para evaluar en entornos virtuales. Entonces, quisiera para empezar a ponernos en contexto y luego ya vamos a conocernos un poco. Desde ya les invito para que puedan compartir desde dónde nos están visitando. Veo que también ya está por aquí alguien de Salvador, alguien Universidad Salvadoreña Alberto Masfer, bienvenida. Y también veo que se van incorporando. Ahí vamos a ir viendo, por favor, que se puedan renombrar y que podamos conocerlo por su nombre y que puedan dejar a través del chat cualquier duda, comentario, consulta y vamos a ir abriendo inclusive también el micrófono para que puedan participar. El primer punto que les quiero compartir es cómo podemos ponernos en contexto cuando hablamos de educación digital, educación virtual y cómo estamos hoy en día pues inmersos en la tecnología, cómo ha cambiado de forma radical y rápidamente la forma que consumimos, nos comunicamos, etcétera, etcétera. Yo soy de la época de los LP, 50 revoluciones, de 5, 10, 15 canciones que teníamos que limpiar la aguja para poder escuchar la música. Yo también soy de la época de las fotografías, de 12, un rollo de 12 que teníamos que ir a Kodak a poder revelar la fotografía. También soy de la época del disquete de 1.4 megas de almacenamiento. Imagínense cuánto teníamos, qué potencial teníamos con esos disquetes 5.1. Y también soy de la época de las enciclopedias, específicamente la temática océano. Inclusive todavía fui a la Biblioteca Nacional aquí en Guatemala. También pasé por la famosa Encarta y hoy por hoy solamente son tecnologías que hace 20 años eran tecnologías que nos daban un fundamento fuerte en cómo poder utilizar este tipo de recursos y cómo poder facilitar ciertos procesos. Le voy a poner un pequeño video, vamos a ver si tenemos el audio completo. Me confirman, por favor. Y es un pequeño video que evidencia cómo el mundo ha cambiado en estos últimos 20 años. Bueno, con ese pequeño video solo quisiera hacer alusión a cómo la tecnología ha cambiado pues nuestra forma de comunicar, interactuar, socializar. Sin embargo, la tecnología no debe de ser el eje principal cuando hablamos de una transformación digital en el campo educativo. Veo ya comentarios en el chat de Douglas, de Juan, desde Guatemala, de Pamela, que me aparece por acá, Puerto Barrios, también de Usam, desde Puerto Vallarta, Zabal, bienvenidos. Entonces, haciendo referencia a cómo la tecnología ha cambiado todos estos contextos, quisiera también traer en relación un tema importante. Cuando hablamos de transformación digital en las instituciones de educación superior, a través de la pandemia, en estos últimos 2 años, hemos evolucionado muy aceleradamente el tema de educación digital. Desde hace unos 15 a 20 años ya se estaba trabajando el tema de educación digital, sin embargo, a través de la pandemia, pues fue una parteaguas para el tema de aceleración. Tuvimos que adaptarnos de 24 a 36 horas en podernos adaptar de la parte presencial a lo que estábamos normalmente acostumbrados a hacer a un espacio digital y lo pudimos hacer de alguna forma exitosa, entre más o menos cada una de las instituciones docentes se pudieron adaptar y lo que fue o lo que buscamos en su momento fue garantizar la continuidad académica, que pudiéramos seguir impartiendo las clases, en este caso a través de un sistema, de una herramienta como Zoom, como Google Meet, para poder impartir las clases, luego las actividades
que normalmente las hacíamos de forma presencial, cómo las pudimos adaptar al formato virtual. Luego el tema de cómo poder llevar a cabo el aprendizaje significativo, el aprendizaje activo, para que realmente la persona pudiera aprender y no solamente estuviera recibiendo información. Pero uno de los retos más importantes que vivimos en la actualidad es el tema de la evaluación. Nos enfocamos principalmente en garantizar la continuidad académica, en garantizar que las clases se pudieran adaptar de la parte presencial a la parte virtual, en buscar herramientas, actividades y cómo poder llevar a cabo que el estudiante pudiera aprender de una forma más dinámica en un entorno digital. Sin embargo, dejamos hasta de último el tema de la evaluación, y esa es una de las primeras reflexiones que quiero compartir el día de hoy. La evaluación es un componente importante, tan importante como la de entrega de contenidos o el desarrollo de actividades. La evaluación debe ser un componente integral del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Lo hago también con una pequeña imagen, seguramente ustedes ya la han visto si son docentes o si están en la parte académica. Esta imagen representa muy claramente lo que muchas veces pensamos cuando hacemos una evaluación. Ustedes ven a la imagen ahí donde el profesor dice que para que sea justa la evaluación para todos van a hacer el mismo examen, y lo que es el examen es subirse al árbol. Seguramente el pájaro que aparece por acá va a ser 2-3 segundos y se va a subir perfectamente a la parte cúspide del árbol, pero si estamos pensando en un pez, mejor dicho, seguramente ni siquiera escuchó dentro de la pecera. Eso es lo que vivimos realmente cuando estamos hablando de evaluación. Muchas veces los docentes o el personal administrativo confunde la palabra evaluar con examinar, y es lo que queremos reflexionar el día de hoy, compartiendo algunas estrategias para poder examinar de forma diferente, evaluar, mejor dicho, de forma diferente, y algunas herramientas. Ese es el objetivo. A su punto de vista, viendo esta imagen, ¿consideran justa esta propuesta de evaluación? ¿Consideran que es apropiado evaluar de la misma forma a todos los diferentes posibles estudiantes que tenemos? Seguramente ustedes consideran que no, pero ¿de qué manera podemos mejorar esa propuesta? Muchas veces hemos planteado poder desarrollar nuevas estrategias, desarrollar nuevos escenarios donde realmente podamos poner una forma de adecuar de alguna manera mejor la evaluación. Y eso es lo que les quiero compartir, ya poniéndonos en contexto de la evolución de la tecnología y cómo la tecnología está apoyando el tema de la educación y cómo podemos nosotros adaptarnos a esos cambios. Lo primero que les quiero compartir en este webinar es cómo adapto mi evaluación tradicional a una evaluación virtual. Esa sería la pregunta más importante o que gire alrededor de este taller. ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuál sería la forma más viable de adaptar la evaluación tradicional? Si ustedes se recuerdan, normalmente hay muchas formas de evaluar. Podemos evaluar a través de un portafolio digital, podemos evaluar a través de un video, podemos evaluar a través de un ensayo, podemos evaluar a través de un examen corto, que normalmente es lo que utilizamos. Y cuando pasamos de la parte presencial a la parte virtual, tuvimos que buscar herramientas para poder adaptar estos tipos de escenarios. Entonces, lo que les quiero compartir es el escenario de la presencialidad. Está claro para todos que en la parte presencial normalmente el examen utilizábamos para la evaluación, un examen a final de semestre, a final de trimestre, a final de curso, a final de unidad, un examen que fuera supervisado, normalmente supervisado por alguien de la facultad, un auxiliar de la clase, principalmente para garantizar tres aspectos importantes. Número uno, de que el estudiante hiciera el examen por sí solo, que no tuviera apoyo de un celular, de un teléfono, de un texto, de un acceso a un audio, por ejemplo, y también para que se pudiera garantizar de alguna forma que lo que estuviera reflejando en la evaluación fuera el conocimiento adquirido del estudiante. Si se recuerdan, antes de la pandemia, este escenario era muy normal, era casi el 85-90% de las evaluaciones lo hacíamos a través de este formato, que era un cuestionario, un examen, ejercicios, casos, problemas, y pedíamos al estudiante que pudiera justificar su aprendizaje o el tema de conocimiento a través de ese examen. Aquí veo que Douglas Clavería comenta también en el chat, test con preguntas aleatorias con tiempo definido. Eso es una forma normalmente que manejábamos en la parte presencial. Y esto de alguna forma nos
perfila o nos sesga de una forma al momento de quererlo trasladar al formato virtual. Veamos otro aspecto importante cuando hablamos de evaluación presencial. Cuando hablamos de evaluación presencial, normalmente, si enfocamos la evaluación desde una perspectiva de finalidad y función, tenemos tres tipos de evaluación. La evaluación de diagnóstico, que nos permite saber cuál es el conocimiento de nuestro estudiante antes de que iniciemos una unidad, una sesión, un trimestre, nos permite saber de alguna forma cuál es ese conocimiento implícito que ya tiene el estudiante sobre un tema o sobre un área en especial. Luego tenemos una evaluación formativa, que puede ser de alguna manera aquellos espacios de práctica donde el estudiante puede evaluar si está aprendiendo o no sin penalización, es decir, sin punteo, sin una ponderación. Y por último, la evaluación sumativa, que normalmente estamos acostumbrados a hacer al final de curso, al final de semestre, a través de un examen. Y aquí hago la analogía con los tres momentos, hago la analogía con el tema del doctor, el diagnóstico es saber cómo está el estudiante, la cápsula, la formativa es permitirle al estudiante que pueda ir evaluando su aprendizaje de forma progresiva, y la parte sumativa, aquí quise hacer una pequeña analogía que a veces sucede, que puede ser como una autopsia, ¿no? Usted sacó 60, 80, 90 de 100 y aquí está su nota. Únicamente nos dice de qué murió, nos dice básicamente cuánto saqué, pero no nos da la oportunidad de poder reaprender o poder mejorar aquellos aspectos que de alguna forma tuvimos equivocados al momento de la evaluación. Y esto también es un problema que trasladamos de la parte presencial a la parte virtual. Es por ello que en este seminario quiero compartirles algunas estrategias y algunas herramientas para cambiar dos escenarios o dos perspectivas. Uno, el tipo de evaluación, el momento en que se realiza. Dos, de que la parte de evaluación no es únicamente el tema del examen, y si es el tema del examen, también puede ser con diferentes tipos de preguntas donde ustedes puedan evaluar diferentes momentos o aspectos en el tema de la evaluación. Sin lugar a duda, la evaluación es un componente importantísimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero como lo hice ver al inicio, casi siempre se deja de último porque es la última parte del ciclo, o en la parte de la transición de la presencialidad a la virtualidad, nos enfocamos en garantizar la continuidad académica y de último nos recordamos que teníamos que examinar o evaluar. Y es por eso que quisiéramos compartir con ustedes algunas estrategias y herramientas. Ya habiendo analizado el escenario presencial, veamos qué pasa en un espacio virtual, porque tampoco estoy diciendo que la virtualidad vino a solucionar todos los problemas que teníamos la presencialidad. Lamentablemente no les puedo confirmar esa información, pero analicemos cómo se evalúa en la virtualidad. Normalmente, si trasladamos la presencialidad a la virtualidad, tuvimos que hacer exámenes, y en los exámenes de opción múltiple, con tiempo, con un banco de preguntas que mostrara de forma aleatoria, teníamos inclusive el mismo problema que no teníamos en la parte de presencialidad, que era el tema que los estudiantes no están siendo supervisados. Un estudiante puede estar comiendo, como ven en la imagen, viendo Netflix, leyendo el libro de texto para ver si encuentra la respuesta, chateando por un grupo de WhatsApp para ver si contestan en grupo el examen, y no están enfocados 100% al examen. Realmente el examen virtual se generaba o se genera a través de un examen de evaluación de opción múltiple que, al ser virtual y tener muchos estudiantes, facilita la tecnología el hecho de no calificar uno a uno, sino que automáticamente se puede evaluar. Sin embargo, estamos ante un escenario muy complejo en cuanto al tema de la evaluación. Recuérdense que estamos garantizando o estamos certificando el conocimiento adquirido de un estudiante, y si lo estamos formando de un programa académico, estamos diciendo o estamos garantizando que tiene ciertas competencias profesionales o ciertas competencias para un perfil profesional. Por lo tanto, la evaluación en entornos digitales es un tema muy importante al cual debemos de poner atención. Uno de los principales elementos que quisiera compartir el día de hoy es cómo adaptar mi evaluación tradicional a una evaluación virtual. Yo les quiero compartir acá 5 pasos sencillos o básicos que debemos de tomar en cuenta cuando queremos diseñar la evaluación. Número 1, la evaluación debe estar alineada a los objetivos didácticos del curso, de la unidad, de la lección. Es importante definir qué vamos a enseñar, y con respecto a eso, qué vamos a esperar como resultado de aprendizaje. Teniendo en cuenta
qué vamos a tener como resultados de aprendizaje. A partir de ahí podemos decidir cómo vamos a evaluar si el estudiante pudo adquirir ese conocimiento o ese aprendizaje. Por lo tanto, si definimos los resultados de aprendizaje, el siguiente paso sería determinar la estrategia didáctica. ¿Cómo lo vamos a evaluar? El cómo es uno de los aspectos más importantes al momento de diseñar la evaluación. El cómo puede ser a través de un examen, que no está malo. Lo malo es que sea monótono o que sea muy estandarizado. Debemos de buscar diferentes formatos de preguntas. En vez de utilizar solo opción múltiple, podemos utilizar tipo ensayo, podemos utilizar emparejamiento, podemos utilizar lista de cotejo, podemos utilizar falso verdadero, podemos variar o diversificar el tipo de pregunta en un cuestionario digital. El cómo también podemos tomarlo en cuenta que en lugar de hacer un examen o solamente un examen, podemos complementarlo a través de un portafolio digital donde pueda evidenciar el conocimiento o el aprendizaje a través de mostrar qué es capaz de hacer a través de los resultados de aprendizaje adquiridos del curso. Después de que definimos los resultados de aprendizaje, definir las estrategias didácticas, ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Si estoy hablando de exámenes, seguramente si ustedes tienen plataformas digitales, LMS, por ejemplo, Moodle, Chamilo, Blackboard, Canvas, la herramienta que ustedes tengan, seguramente va a tener la posibilidad de utilizar un examen en línea y ese examen en línea tiene diferentes formatos de preguntas. Si van a utilizar, además de esta tecnología, herramientas como las que les voy a mostrar más adelante, que les permitan tener una evaluación, por ejemplo, a través de videos o a través de portafolios digitales, ustedes decidirán qué herramienta van a poder vincular dentro del proceso de evaluación. Por último, no menos importante, de hecho lo más importante, es definir el proceso de cómo evaluar, cuáles son los criterios que vamos a evaluar y la retroalimentación. Casi siempre lo que sucede con los exámenes es que únicamente se queda si la respuesta fue mala o buena, a veces se da feedback o si no solamente se da la nota. Si damos solamente alguna otra actividad como evaluación, casi nunca se dice cómo se va a evaluar esa actividad o cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta y casi nunca se da retroalimentación. Y en el espacio virtual, en el espacio digital, es uno de los componentes más importantes. El poderle dar la retroalimentación asertiva al estudiante para que él sepa en qué falló o cómo fue que sucedió para ver qué puede reaprender o mejorar, es uno de los aspectos que carece en la parte de los entornos digitales. Por lo tanto, mi primera reflexión o gran reflexión del día de hoy es que deben de privilegiar la evaluación continua frente a las evaluaciones estandarizadas. Se sugiere que hagan una evaluación, por ejemplo, si estamos en un semestre, cada 15 días o cada semana, una evaluación corta de diferente tipo a lo largo del semestre, en lugar de tener dos momentos de evaluación, el parcial y el final, porque eso puede permitir no evaluar correctamente el aprendizaje del estudiante. Eso sería una de las primeras reflexiones. Dos, no puedo pretender primero identificar la tecnología y luego decir que quiero evaluar como resultado de aprendizaje. Eso sería primero intentar correr antes de aprender a caminar. Entonces es importante que ustedes tengan claridad en los resultados de aprendizaje, en la estrategia didáctica, en la herramienta y también importante cómo van a evaluar el aprendizaje y qué retroalimentación deberían de brindarle al estudiante. Normalmente cuando hacemos exámenes en línea solo le decimos si estuvo buena o mala, pero no le damos retroalimentación para que oriente al estudiante cómo poder mejorar ese aprendizaje. Muy bien, voy a ir pidiendo a través del chat para una siguiente pregunta. ¿Cómo ustedes han evaluado hasta este momento en sus exámenes, perdón, en sus cursos o en su facultad o en su universidad o a su institución académica? Me gustaría conocer también a través del chat que pudieran compartir durante la pandemia cómo ustedes realizaron la evaluación. Vamos a esperar a ver si comenta alguien en el chat. Vamos a ir viendo poco a poco los comentarios. Creo que el video no se escucha, no se escuchaba, vi hasta ahorita el comentario, pero perdón, la analogía estaba
tratando de buscar aquí. Veamos algún otro comentario. Vamos a ver. Dice Jacqueline Morales, con análisis y notas de voz. Interesante. ¿Cómo evaluaba el análisis? Me imagino que puede ser a través de un análisis de casos o puede ser a través de un problema. Y notas de voz es muy interesante porque cambiamos la forma de cómo poder redactar, en este caso, o escribir el texto y cambiarlo por voz. Creo que es algo muy interesante dentro de la propuesta de Jacqueline. Douglas Calavería dice que al final del bimestre compruebas como formularios. Los formularios entiendo yo que pueden ser a través de Google Forms, si están manejando esa tecnología, que es básicamente un examen que puede ser a través de diferentes tipos de preguntas. José Luis también dice que ha evaluado utilizando formularios de Google. También eso es una tecnología que se utiliza actualmente, pero también hay que tomar atención y poner en cuenta que se puede tener muchos riesgos en ese momento. Evelyn Godínez, aquí se ve que tiene bastante experiencia en el tema de evaluación en línea. Utiliza herramientas como Nearpod, como Quizzes, como MS Forms, en donde se plantea una situación práctica y que responde mediante respuestas múltiples. Esto debido a que hay muchos alumnos. Evelyn, eso es una excelente propuesta que vamos a ver más adelante. Este tipo de herramientas como Nearpod Quizzes permite la interactividad entre el estudiante y el docente al momento de una evaluación y rompe el esquema de una simple evaluación a través de un cuestionario, sino que podemos poner, por ejemplo, un video, después del video hacer un cuestionario, podemos poner una imagen, luego de la imagen poner un cuestionario de preguntas. Podemos también inclusive tener casos o situaciones donde el estudiante debe tomar una decisión o tomar un criterio y eso lo podemos evaluar a través también de cuestionarios. También Jacqueline Morales menciona con formularios de Google, pero personalizado y con tiempo. Entonces aquí tenemos el tema con formularios de Google, pero personalizado y con tiempo. Ok, Jacqueline, eso también lo podemos trabajar. Es algo que se puede desarrollar. Por lo que veo, ya muchos de ustedes han tenido diferentes experiencias en cómo poder adaptar la evaluación tradicional a una evaluación virtual. Si se dan cuenta los ejemplos, casi siempre teníamos como referencia la tecnología. ¿Qué herramientas, qué recursos utilizamos para poder hacer esa adaptación o qué hicimos para poder evaluar en línea después de la pandemia que tuvimos que adaptarnos, ¿no? Los ejemplos que colocan a través del chat son muy enriquecedores. Creo que muchos de ustedes ya han pasado de alguna forma esta situación y se han adaptado de una buena forma a través del espacio digital. Veamos entonces la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las claves para una evaluación en línea efectiva? Ya tomando en cuenta que ya les pasé el chivo, ya les pasé la estrategia de cómo poder adaptar, ¿qué consideran que cuáles serían los aspectos claves para una evaluación en línea efectiva? Llamémosle efectiva a la evaluación que permita realmente identificar el conocimiento adquirido del estudiante y que ese tipo de efectiva, entre comillas, sea significado o sea similar o signifique, mejor dicho, el hecho de que alcanzamos los objetivos didácticos o los objetivos de aprendizaje o los resultados de aprendizaje en función de la evaluación. Veamos qué opinan ustedes en el chat. Alguien que quiera compartir. Veamos, antes de que les comparta que ya estaba aquí, vamos a aquí, ¿cuáles son las claves para una evaluación en línea efectiva? Veamos si alguien colocó en el chat. Dice Douglas Clavería, supervisión, videollamada con cámara, tiempo limitado. Douglas, creo que mencionas un punto importante, el tema de la, ya se lo voy a mencionar, el tema de la integridad académica es un tema muy importante a la hora de hacer evaluación online, que es lo que tú indicas, Douglas, la parte de supervisión. Considero que es una buena práctica poder tener la supervisión de los exámenes. Normalmente puede ser a través de una videollamada con cámara, a través del tiempo limitado y con algunas otras herramientas que les voy a mostrar a continuación. No sé si alguien más pueda compartir su opinión. Dice tener en cuenta las competencias que queremos evaluar, promover la interactividad que lo haga pensar. Evelyn, excelente respuesta. Creo que una de las claves importantes para una evaluación en línea efectiva es tener en cuenta las competencias que queremos evaluar, como lo mencionaba anteriormente. Y también promover la interactividad y que lo haga pensar. Recuérdense que ya se lo voy a mostrar más adelante. Normalmente en la parte presencial
nos enfocábamos en la parte conceptual y de memorización. Pero en la parte digital existen muchas estrategias y existen muchas herramientas para romper ese esquema únicamente de memorización, sino que también permita el espacio al tema de la interactividad o el aprendizaje significativo. Jacqueline Morales nos comenta, creo que es clave la buena comunicación en el espacio abierto para que los estudiantes se expresen. Eso es muy importante, Jacqueline. Normalmente en la presencialidad veníamos acostumbrados a que el aprendizaje fuera en torno al profesor, y en los espacios digitales, perdón, lo que estamos buscando es que el aprendizaje sea en torno al estudiante, y eso significa el aprendizaje activo, buscar que el estudiante pueda participar de una forma dinámica a través de las sesiones de clase, a través de las evaluaciones, a través de las actividades, y que el aprendizaje gire alrededor del aprendiz. Creo que es uno de los puntos más importantes del entorno digital o de las clases online. Cuando hablamos de evaluación, quisiera compartirles los siguientes puntos. El primero, creo que una de las claves más importantes para que una evaluación en línea sea efectiva es que, al igual que la presencialidad, podemos utilizar diferentes estrategias de evaluación y no podemos pensar que evaluar es igual a calificar, o lo que les decía al principio, no podemos pensar que evaluar sea siempre examinar, sino que tenemos que buscar diferentes alternativas. Y cuando hablamos de alternativas, en cuanto al examen, debemos de tomar en cuenta que las evaluaciones podemos tomar un mix en cuanto a los tipos de evaluación. Si tomamos evaluaciones conceptuales, por ejemplo, los cuestionarios en línea que ustedes tenían en Google Form, que mencionaban algunos de ustedes, está bien, pero los podemos complementar con actividades de arrastrar y pegar, o también podemos complementarlo con análisis de casos, con solución de problemas, con ensayos, algo que le permita al estudiante realmente no solamente responder a una pregunta puntual, sino que ponerle una situación de toma de decisiones, y luego, a través de un examen en línea, pues que seleccione la opción que considere apropiada. Pero no solamente el enunciado de la pregunta, sino que puede ser un video, después poner la pregunta, un audio, después poner la pregunta, una imagen y luego poner la pregunta. Es importante poner un caso, un problema y luego la pregunta, o bien espacios donde él pueda expresar o comunicar a través de ensayos el conocimiento que ha adquirido. El aspecto número 2, creo que para ser efectivos debe tomar en cuenta que siempre la evaluación no puede ser un proceso aislado, debe estar integrado a la planificación de la clase. Aquí les pongo un ejemplo de una rúbrica de evaluación. Las rúbricas constituyen un instrumento importante que facilita la evaluación de forma objetiva. Imagínense que ustedes estén evaluando a través de un mapa mental. No puedo ponerle 80, 90, 70 porque me pareció más bonito por los colores que utilizó, por el tipo de letra, porque es más grande, porque es más pequeño, sino que deben de tomar en cuenta que al momento de evaluar es importante una rúbrica, una tabla que nos indique cuáles son los criterios de evaluación y cuáles son los punteos. Si eso se traslada al estudiante, les da una retroalimentación asertiva y clara de qué es lo que se está evaluando y cómo se está evaluando, para que él realmente pueda saber en qué debería de mejorar el resultado de aprendizaje que evidenció a través de la evaluación. Creo que estos dos aspectos son muy importantes, pero quisiera recaer en este tercero. Es fundamental, cuando hablamos de evaluación en línea, tener presente la importancia de la integridad académica de los entornos digitales. Para todos no debe ser desconocido que hoy por hoy pueden los estudiantes también aprovechar la tecnología y entregar trabajos que sean similares a los de la web. Entonces debemos tomar cuidado con el tema de plagio. El plagio es uno de los aspectos más fuertes que están sucediendo en el tema de educación digital. ¿Por qué? Porque hoy existe una infinidad de recursos donde el estudiante puede encontrar los trabajos. Imagínense que ustedes tengan 40, 50, 60 alumnos y les piden investigaciones de 20 hojas cada uno. Estamos hablando de un montón de hojas que seguramente no van a leer a detalle cada uno de ustedes al momento de evaluar. Por lo tanto, es importante cambiar la forma en que estamos evaluando. Otro aspecto importante, común y lamentablemente se está volviendo aceptable, llamémosle entre comillas, porque no todas las instituciones están haciendo algo para mejorar, es el tema de la falsificación y la suplantación de identidad.
El hecho de que yo le pueda compartir a mi compañero, mi usuario y mi clave de la plataforma para que él pueda hacer el examen por mí, es algo que está sucediendo muy comúnmente en nuestras instituciones. Es algo que debemos de poner mucha atención. Por eso lo quiero resaltar, porque es un punto muy importante y muy delicado. El hecho de que se examine al inicio y luego yo pueda tener acceso imagínense, si estoy haciendo un examen de inglés y tenga acceso a un Google Translator o que tenga algún plugin activado en mi navegador y que con eso pueda mejorar mi nota, realmente eso es bastante preocupante. El hecho de poder hacer exámenes en grupo a través de WhatsApp es algo que una mala práctica que cada vez se hace más común, que los estudiantes se junten a la misma hora, que tengan un grupo de WhatsApp y que por ahí vayan respondiendo. Alguien toma la pregunta, copia la pregunta, alguien le responde y todos tienen la misma respuesta en los exámenes. Es algo que está sucediendo y que se debe de eliminar. El hecho de también de poder tener la posibilidad de capturar un screenshot o una imagen de su examen y luego lo coloquen en el internet es algo que también está sucediendo y deben ustedes de cuidar su banco de preguntas. Recuérdense que cuando nosotros hacemos las preguntas se tiene que pensar la pregunta, la opción A, la B, la C. No es simplemente de inventarse la pregunta. Hay un diseño en el instrumento de evaluación y algo que está sucediendo es que los chicos están haciendo una captura de la pantalla, lo están después subiendo a internet con la respuesta y si ustedes buscan en Google seguramente van a encontrar sus exámenes ya con las respuestas correctas. Y si están utilizando ese mismo examen 1, 2, 3, 4, 5 cohortes seguidas, seguramente la evaluación no está cumpliendo el objetivo adecuado. Veo aquí que ya me van colocando algunos comentarios. Pamela Morales dice, Celso nos menciona que la clave está en un método por competencias a través de una interacción lo más personalizada posible. Celso, me parece muy acertada tu aspecto clave. Es importante definir que debe ser por competencias o resultados de aprendizaje como lo definan y debe de buscar el objetivo de evaluar realmente esa competencia o resultado de aprendizaje. Douglas habla sobre las preguntas deben ser para respuestas subjetivas. No entiendo si la parte subjetiva puede ser en función de que no sea la misma respuesta de todos al momento de responder. Puede ser una pregunta abierta. Se esperaría que no todos los estudiantes piensen igual. Eso está claro, Douglas, y creo que es una buena práctica. Sin embargo, debemos de ir un paso más adelante y buscar formalizar los procesos de evaluación en línea y también buscar herramientas que nos permitan potencializar el uso de la tecnología en este tipo de escenarios. Evelyn Godínez dice, el profesor se da la tarea de crear diferentes formularios, utilizar preguntas aleatorias, pero lleva mucho tiempo. Evelyn, estoy totalmente de acuerdo con usted y me ha pasado. Tenemos un banco de preguntas de 100, queremos mostrar 50 y respuestas aleatorias. Tecnológicamente lo podemos hacer, pero imagínense que los chicos estén capturando nuestras preguntas y luego cuando busquemos un tema relacionado en Google nos aparezca nuestro examen. Es bien difícil, por eso quiero sugerirles algunas herramientas que van a impedir que suceda eso y que se pueda mejorar ese tipo de escenarios. El tema de utilizar herramientas como WhatsApp durante el examen para que todos se vayan respondiendo es una mala práctica que debemos de buscar cómo eliminarla. Y también debemos de buscar que los estudiantes puedan tener un compromiso real de no utilizar materiales durante el examen en línea. Ustedes pueden tener el Zoom, como ven en la imagen aquí. Pueden tener el Zoom abierto. Pueden pedirle a los estudiantes que enciendan su cámara. Puede estar el profesor viendo la cara de los estudiantes, pero lamentablemente esta combinación de Zoom y el examen virtual no garantiza el 100% de la integridad académica. Los chicos pueden tener algo instalado en su computadora, pueden estar viendo la cámara, pero buscando en internet la respuesta a su pregunta, o pueden inclusive estar en una sesión de Google Meet, todos haciendo su respuesta a la vez y viendo a la cámara. Realmente es muy complejo garantizar la integridad académica únicamente con esta opción. Sí ayuda, pero no es la única y es lo que les quiero compartir más adelante. Por último, para ir finalizando y respetar el tiempo que me otorgaron el día de hoy, el tema de integridad académica es algo muy importante a nivel mundial. Cada vez más está sucediendo en los escenarios digitales. Vemos ejemplos aquí donde instituciones académicas se ven afectadas por la divulgación de los exámenes en internet. Ya hacen un negocio el estar vendiendo los exámenes ya con respuestas completas de alguna institución. También se hacen transmisiones en vivo, un Facebook Live,
cuando se están haciendo un examen y se van teniendo todas las preguntas del examen. Cada vez más es más complejo el garantizar que nuestras preguntas no estén en el internet. También es algo lamentable, pero ya está sucediendo. Ya hay casos en Perú, en España, en Ecuador, en México, de redes que se están dedicando a la venta de exámenes o también están ofreciendo sus servicios por 200, 100 euros para poder hacer el examen de una persona. Una persona puede tener el acceso a la plataforma, se lo da a esta otra persona, le cobra 200 euros y hacen el examen por él. Y al final están obteniendo un título académico. Y es importante que las instituciones tengamos un dedo puesto en ese problema que es la integridad académica. La integridad académica es un tema muy importante que se debe de abordar y se debe buscar para encontrar el tema de la solución. Jacqueline dice, ¿hay tutoriales con pasos para descubrir las respuestas de los formularios? Sí, Jacqueline, en esta oportunidad no puse unos videos, pero si ustedes buscan en TikTok, yo encontré muchos videos donde los chicos están haciendo sus TikTok para decirle a los demás compañeros cómo se pueden alterar o cómo se pueden descubrir las respuestas de los formularios de Google Docs, por ejemplo, o cómo se puede saber o cómo se puede hacer trampa durante un examen online. Los chicos están generando ese tipo de contenido. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros, los docentes y las instituciones para evitar este tipo de situaciones? Y quisiera finalizar, para no alargarme con mucho esto, existe una tecnología que se llama Online Proctoring o exámenes de supervisión en línea. Esta tecnología ya existe de hace 10, 15 años en Estados Unidos, en Europa. Es una tecnología que busca dos acciones importantes. Uno, acciones preventivas. La acción preventiva es que cuando el estudiante haga su examen, sea un ambiente formal donde se cumplan las normas institucionales y que asegure la integridad académica. Por ejemplo, si utilizamos este tipo de herramientas que existen en el mercado, ustedes van a darse cuenta, el estudiante les va a aparecer el examen en pantalla completa y no van a poder imprimir, copiar, no van a poder navegar en el navegador Google, no van a poder cambiar de pantalla, buscar información en su computadora. Esas son acciones preventivas. Eso nos garantiza un buen porcentaje de la integridad académica del proceso de evaluación. Pero este tipo de herramientas también tiene una parte de supervisión automatizada. La parte de supervisión automatizada, hoy en día la tecnología, la inteligencia artificial, permite que la cámara lo pueda observar al estudiante y evaluar el comportamiento del estudiante, y existe algoritmos ya en el ámbito de inteligencia artificial que pueda detectar si una persona, por ejemplo, se levanta de su escritorio, se mueve, se ausenta, si el estudiante está hablando, se escucha, se captura, si el estudiante está volteando para un lado, volteando para el otro, si está hablando o si hay suplantación, si alguien entra en mi lugar y hace el examen por mí. Todo eso lo detecta este tipo de tecnología y hace un reporte, un informe para que puedan evidenciar de alguna forma lo que sospechamos actualmente, pero este tipo de herramientas es una maravilla porque lo evidencia a través de imágenes y evidencia las malas prácticas de los estudiantes. Este tipo de tecnología ya existe, es algo muy moderno, algo que se está utilizando en las universidades de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, cada vez más, no solamente en las universidades, sino que también en las empresas, porque hoy por hoy en las empresas se hace la capacitación online o se hace el tema de reclutamiento online y necesitan certificar de alguna forma que la persona que se está evaluando sea la persona que está en el curso y que sea una persona sin tener apoyo de terceros o algún elemento externo que le ayude a mejorar la evaluación del curso. Entonces, aquí dice Douglas Clavería, la misma tecnología que utiliza Mineduc en la prueba de graduandos. Entiendo que sí, Douglas. Mineduc está utilizando ese tipo de tecnología. Hay otras universidades en Guatemala, yo conozco Galileo, ahí utilizan este tipo de tecnología, precisamente Proctorizer, que es la organización de este evento. La San Carlos también entiendo que también utiliza Proctorizer, seguramente Mónica les va a compartir, no me sé todos, pero hay varias tecnologías y varias herramientas y ya muy utilizadas actualmente. Entonces, mi último slide va en la línea en las herramientas. Ya hablamos de estrategias que pueden ser varias, no solamente el tipo de examen, y en el tipo de examen hay diferentes tipos de preguntas, pero cuando hablamos de herramientas, recuérdense que hay 3 momentos de evaluación: la parte diagnóstica, la parte formativa y la parte sumativa. En la parte diagnóstica podemos utilizar herramientas como Kahoot, Mentimeter, Google Lab.
Entiendo que seguramente todos ya conocen la mayoría de estas herramientas, y no los invito a que las puedan googlear y puedan buscar tutoriales de cómo poder utilizar estas herramientas. Lo que permite Kahoot, Mentimeter y Google Lab son espacios para poder tener una evaluación de diagnóstico, lanzar una pregunta, pedirles a ustedes que respondan y saber qué tanto conocen del tema. Ese tipo de evaluación nos permite saber qué tanto sabe el estudiante de un tema y se puede hacer al inicio de una clase. La parte de evaluación formativa durante el curso o durante una sesión de clase, podemos utilizar herramientas como Jamboard, que es una pizarra digital, H5P, EducaPlay, que son herramientas de actividades que permiten hacer actividades de aprendizaje lúdicas, que permitan tener el espacio de estrategias como gamificación o ludificación, que son estrategias de juegos traídas al tema de educación. También está Flipgrid, que es una herramienta para evaluar a través de videos. Podemos tener videos interactivos, por ejemplo, un video y que después de un minuto pues lance una pregunta, luego continúe el video, lance una siguiente pregunta. Tenemos diferentes herramientas hoy en día. Decirles cuál es la mejor va a depender mucho porque es relativo, depende de la necesidad y el contexto y lo que ustedes quieren lograr como objetivo didáctico. Sin embargo, existen muchas herramientas hoy en día que permiten una evaluación formativa. Esto significa que el estudiante pueda practicar y luego de la práctica saber qué está haciendo bien y qué está haciendo mal para mejorar su proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de aspectos sumativos, habían hablado de Google Forms, una herramienta que pueden utilizar para hacer exámenes en línea. Normalmente los exámenes en línea se hacen a través de la plataforma, ya sea Moodle, Canva, Chamilo, Blackboard, etcétera, etcétera. Y cuando utilicemos este tipo de herramientas, lo que recomendamos es una herramienta como Proctorizer, que le va a platicar a Mónica seguramente en un momento. Es una herramienta de supervisión de exámenes en línea. Con este tipo de herramientas lo que hacemos es garantizar la integridad académica del proceso de evaluación. Si utilizamos, por ejemplo, un banco de preguntas de 50, mostramos 25, aleatorio, con una hora de duración, que el examen sea digital y que utilicemos herramientas como Proctorizer para supervisar, estamos garantizando un 99% el tema de integridad académica, que es algo de lo más importante que debemos de buscar hacer en este tipo de escenarios que son digitales. Tomando en cuenta eso, quisiera dejar algunas recomendaciones finales. Básicamente, 4 recomendaciones. Número 1, no anteponer la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que la tecnología es un medio y no únicamente el fin. Debemos de pensar primero en el diseño de resultados de aprendizaje, luego en la estrategia y por último, qué herramienta vamos a utilizar. También es importante reconocer que en un entorno digital, la retroalimentación es un aspecto clave del proceso de aprendizaje. Debemos de buscar dar retroalimentación en los momentos de evaluación. Debemos de utilizar rúbricas de evaluación que permitan medir y dar a conocer cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta al momento de evaluar el aprendizaje de una persona. Y por último, la evaluación formal, parte del proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar en sintonía con la enseñanza. De este modo es que si estamos en un proceso diferente y excepcional de aprendizaje, debemos de buscar un proceso diferente y excepcional de evaluación. No solamente estamos pensando en dar la clase, sino tenemos que pensar también en cómo evaluar mejor en los espacios o entornos digitales. De mi parte, eso sería mi intervención. Agradezco nuevamente a Mónica por la invitación también y poder participar de este evento, y también a Pamela de Solvo por la invitación. Espero que haya sido de mucha utilidad y les apoye en su labor docente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias a todos también por sus preguntas. Estamos muy contentos de poderlos leer. Algo muy importante que queremos mostrarles, y creo que es muy conveniente por los comentarios que nos han compartido en el chat, de la forma en la que ustedes han estado haciendo o enfrentando los retos de la digitalización de la educación, es mostrarles cómo lo pueden automatizar. Justamente Evelyn decía algo muy importante, y es que le toma mucho tiempo a los profesores tener que hacer diferentes formularios o utilizar herramientas que no tienen automatizada toda la parte de la evaluación en línea y sobre todo la seguridad de esta, que en este caso sería la supervisión, que hoy por hoy ya es una realidad con instituciones, por ejemplo, como Mineduc, que lo mencionaban también por el chat. Quiero compartirles mi pantalla y les voy a compartir por el chat también un link en donde los vamos a invitar a realizar a ustedes una prueba. Les está llegando en este momento
Y lo que ustedes van a ver después de registrarte es justamente esta ventana que veo yo acá. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Vamos a poder tener la experiencia de tomar un examen automatizado por medio de una plataforma LMS, en las cuales ustedes, ¿qué pueden hacer con este tipo de plataformas? Pueden crear diferentes formatos de preguntas, como lo son, por ejemplo, formatos de falso y verdadero, preguntas aleatorias, respuestas cortas, largas, numéricas. O sea, les automatiza mucho esto y les va a permitir también que la calificación sea de forma automática. ¿Qué hacen con ello? Logran flexibilidad para sus docentes, rapidez y enfocarse en lo más importante que serían los estudiantes. Y viene la otra parte. Una parte es automatizar y la otra es ya el tema de la seguridad que ustedes van a tener en los exámenes. Proctorizer lo que les va a permitir es identificar quiénes están haciendo copia dentro de los exámenes y eliminar esta mala práctica al proteger el banco de preguntas de sus exámenes. Entonces, esto les va a permitir a ustedes mejorar su calidad académica al comprometer al estudiante a pertenecer o siempre a tener habilitada pues esta comunicación. Entonces, en el chat les compartí el link, ustedes van a poder tener accesos a iniciar un examen y a tener también un reporte detallado de todas las incidencias que ustedes van a ver. Entonces, en el reporte detallado, ¿qué es lo que vamos a ver? Todo lo que ustedes vayan a realizar en la práctica. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar, por ejemplo, de que aparezca otra persona en escena, traten de copiar y pegar durante el tiempo de la evaluación, traten de salirse del examen, todas aquellas prácticas que nosotros ya sabemos que el estudiante realiza en la vida real, úsenlas para que ustedes puedan ver en los reportes luego las incidencias. Este es el dashboard por el que ustedes van a poder navegar y la invitación es que si ustedes quieren que nosotros realicemos alguna reunión específica donde veamos la necesidad específica de su institución, con mucho gusto nos lo van a poder dejar saber en la encuesta que va a finalizar al terminar la sesión y con gusto los iremos contactando. Pero básicamente Proctorizer les va a automatizar toda la función tanto de la evaluación como de la supervisión que ustedes realicen con sus estudiantes. Ahora creo que pasamos ya a la parte de preguntas. Pues ahí en el chat estuvieron ustedes muy activos, pero quisiéramos saber si tienen alguna pregunta para nuestro expositor invitado, ¿verdad? Antes de finalizar ya el evento. No, perfecto, Pamela, entonces te dejo la palabra. Muchas gracias, Mónica. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla solo para comentarios y nuevamente agradecerles a todos por su tiempo, por su participación. Fue bastante agradable tener sus comentarios por ahí. Si ustedes tienen alguna duda, si tal vez en lo que termina la sesión, hasta ahorita se les viene a la mente algo respecto a las evaluaciones o algo similar, o solo quieren una asesoría, con gusto me pueden contactar y vemos de qué manera los podemos apoyar. Entonces, aquí les comparto la página web de solvo.com. Este es mi correo personal. Nos pueden encontrar en redes sociales como de Solvo y el WhatsApp. A muchos ya les escribí por ahí. Entonces, de igual manera, si alguien quiere contactar por ese medio, y siempre son bienvenidos. De igual manera, aquí está el código QR por si desean escanearlo y tener un poquito más de información conmigo o alguna guía que les pueda apoyar yo. Entonces, gracias a todos por su tiempo. No sé si tienen algún comentario. Ahí nos está agradeciendo Douglas. Gracias también por su participación. Sergio, muchas gracias. Y nuevamente, solo, perdón, se me olvidaba. A los que están participando les va a llegar un correo con la insignia de participación al evento. Entonces, ahí están al pendiente de su correo. Ahí les va a llegar, lo van a poder compartir en sus redes sociales y van a poder notificar que participaron a este taller. Entonces solamente tengo pendiente 2 personitas que no logro identificar, que es como Pamela Morales. Pero Yo creo, Pamela, que sería importante, creo que la pregunta de Evelyn es muy valiosa y con mucho gusto podríamos tomarnos unos momentos, tal vez Miguel nos apoye, dice para después, ¿cómo lograr en su experiencia una transición de lo tradicional a lo virtual para no caer en hacer examen de selección? ¿Podría mostrar un ejemplo? Con mucho gusto. Evelyn es quien pregunta. Ok. Evelyn, creo que es muy interesante y creo que lo podemos planificar para un segundo taller
porque eso es bastante amplio mostrar una herramienta, pero un ejemplo puntual es, puedo seguir haciendo exámenes en línea, que no está malo, pero cuando hacemos exámenes en línea puedo cambiar el tipo de pregunta. En vez de hacer únicamente falso verdadero y opción múltiple, puedo añadir a eso un componente. Por ejemplo, hacer una evaluación, primero haciendo un video y luego el video hacer una serie de preguntas. Eso cambia la dinámica y puedo cambiar el banco de preguntas. La otra forma es a través de casos de estudio o en base a problemas. Entonces yo puedo plantear una situación y poner una respuesta abierta. Básicamente aquí la respuesta no va a ser igual de todos, como mencionaba en algún momento Giovanni, si no estoy mal, que debería ser subjetiva la pregunta para que la respuesta no sea específica, puntual y única. Entonces, a través de eso podemos buscar que el estudiante no solamente memorice, sino que pueda tener un rol de tomador de decisiones en base a un problema que usted debería hacer. O sea, deberíamos de tener un poquito más en la elaboración de ese tipo de preguntas. Utilizar la tecnología de exámenes está bien porque facilita la calificación, pero variar estas preguntas utilizando videos, audios, imágenes, casos, preguntas, problemas, puede facilitar la adaptación de mejor forma. Eso si queremos utilizar la herramienta de exámenes. Si no, podemos utilizar, por ejemplo, portafolios digitales, que es algo muy común que se está realizando, que le permite al estudiante evidenciar qué tanto aprendió a través de una bitácora de aprendizaje, donde él pueda evidenciar todo el desarrollo de su conocimiento. Esas son algunas estrategias. Herramientas hay un montón. Lo más importante es no saber todas las herramientas porque sería imposible, pero sí identificar 2, 3 herramientas que sean de mucha utilidad para ustedes, para su contexto y poderlas aplicar de mejor forma. En cualquiera de los escenarios, ya sea preguntas abiertas, cerradas, ensayo, mapas conceptuales, trabajos de grupo, se puede utilizar herramientas como Proctorizer para el tema de la supervisión. No solamente supervisa exámenes, sino que también supervisa el desarrollo de ciertas actividades que también pueden ser de mucha utilidad. Espero haberle resuelto su duda, Evelyn. Por los comentarios que me fue dejando, seguramente usted ha tenido por mucha experiencia y podemos ir aportando algunas otras ideas a lo largo de otra serie de taller o a lo largo de algún contenido que podamos compartir. Pero eso esperaría que sea de utilidad, Evelyn. Muchas gracias, Miguel. Sí, nos dice que sí. Que esperan ya el segundo taller. Pues ya tenemos tarea. Perfecto, con mucho gusto. Ahí las estaremos invitando. Muchas gracias a todos. Vamos a finalizar la sesión y cualquier cosa seguimos en comunicación. Un feliz día. Hasta luego. Gracias, feliz día.